Sucesos extraños se narran a lo largo del Evangelio de Marcos, pero esos problemas se resuelven una vez se llega a conocer las referencias sobre las cuales se basó el escritor del Evangelio para construir sus acontecimientos. Ahora les presento el extraño caso de los inseparables Santiago y Juan, los discípulos de segunda importancia después de Pedro. Decir de segunda y no segunda y tercera importancia no es cuestión de pereza, como se verá más adelante. De los discípulos Santiago y Juan se dice que son pescadores, los hijos de un hombre llamado Zebedeo. Eran, de acuerdo a Marcos, marineros y pescadores. Excepto por un solo verso en todo el libro, siempre se les describe estando juntos y en el mismo orden, siempre Santiago y Juan, nunca Juan y Santiago. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Santiago hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. A Santiago hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Santiago, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Santiago, y Juan hermano de Santiago. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, quisiéramos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Santiago y contra Juan. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Y tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. De hecho, Santiago nunca es presentado estando solo en el Evangelio entero, todas las veces con Juan, y a Juan se le referencia una única vez estando solo. Marcos trata a los hermanos como si fueran una persona, no dos individuos, siempre juntos, e inclusive hablando como una sola persona. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, quisiéramos que nos concedas lo que vamos a pedirte. La pregunta es: ¿por qué Marcos trata a los hermanos como si fueran siameses unidos por la cadera? ¿Por qué la falta de individualidad? El escritor le da a Pedro un cargo principal cuando cuenta que Jesús le dice que su iglesia será construida sobre él, y de los 3 grandes discípulos la preferencia se le da a Pedro en todas las escenas. Es Pedro quien reconoce a Jesús como el Mesías, es Pedro quien habla en la transfiguración, es Pedro quien jura fervientemente lealtad a su maestro, pero que trágicamente no cumple su promesa. Tal vez Marcos simplemente trataba de disminuir la importancia de Santiago y Juan con el fin de darle a Pedro el título del discípulo mayor, o, tal vez, Marcos desconocía los detalles concernientes a Santiago y Juan. De pronto, al hermano mayor siempre se le nombraba primero. Pero yo creo que hay una explicación más poderosa que no solo iluminará este tratamiento de los hermanos, sino que explica otras rarezas del texto y en específico un versículo que ha permanecido siendo un misterio desde que Marcos lo escribió hace aproximadamente 2000 años. Esta es una placa en relieve que muestran a 2 muchachos jóvenes con caballos. Se puede ver que el escultor los ha reproducido como imágenes en un espejo para reforzar la idea de que no solo son hermanos, sino gemelos. Ellos son 2 personajes de la mitología griega, sus nombres son Cástor y Poliduces. Casi siempre se les representa con caballos y siempre estando juntos. La mitología de estos 2 varía, pero con el tiempo llegaron a convertirse en seres divinos y se pensaba que aparecían en las velas de los barcos en la forma del fuego de San Elmo y se creía que indicaban el escape seguro a las tormentas en los mares. Este poema de los himnos homéricos, una colección de himnos antiguos a los diversos dioses griegos, recuenta las bases del mito. Si al principio parece confuso, le explicaré más adelante. Habladme, oh musas de ojos vivos, de los dioscuros Tindáridas, hijos preclaros de Leda, la de hermosos tobillos, Cástor, domador de caballos, y el irreprensible Poliduces, a los cuales aquella, habiéndose unido amorosamente con el hijo de Cronos, el de las sombrías nubes,
dio a luz bajo la cumbre del gran monte Taigeto para que fueran salvadores de los hombres terrestres y de las naves de curso rápido cuando las tempestades invernales arrecian en el implacable Ponto. Entonces, los que navegan invocan suplicantes a los hijos del gran Zeus y subiendo a la parte más alta de la popa, les ofrecen blancos corderos. Y cuando ya el fuerte viento y las olas del mar empiezan a sumergir la nave, aparecen repentinamente los dioscuros, lanzándose a través del éter con sus alas doradas, y enseguida calman los torbellinos de los terribles vientos y allanan las olas en el piélagos del blanco mar, hermosas señales de su trabajo en favor de los marineros, quienes, al notarlo, se alegran y ponen fin a su penosa labor. El Tindáridas era otro nombre para los gemelos Cástor y Poliduces, ya que Cástor tuvo como padre a Tindario, otro título usado para los hermanos es hijos de Zeus, ya que se consideraba que Poliduces tenía como padre a Zeus. Una leyenda dice que Zeus, convertido en cisne, violó a Leda, que después puso 2 huevos de los cuales nacieron Cástor y Poliduces, y en el otro, Helena y Clitemnestra. Cástor y Clitemnestra eran hijos de Tindario y eran mortales, mientras que Poliduces y Helena fueron hijos de Zeus y por ende inmortales. Entonces encontramos que a Cástor y Poliduces se los llama Tindáridas o hijos de Tindario, pero la mayoría de las veces como el Dioscuros, literalmente, los hijos de Zeus. A Cástor y Poliduces algunas veces se los tomaba como ambos mortales o inmortales, pero la historia más popular dice que Cástor era mortal y Poliduces inmortal, y que, eventualmente, Cástor muere. Como resultado, Poliduces divide la mitad de su inmortalidad con su hermano caído, así Cástor pasa la mitad de su tiempo en el monte Olimpo, y la otra mitad con Hades, igual que Poliduces. Los hermanos se volvieron parte de la constelación estelar Géminis, que en latín significa gemelos, tomando las 2 estrellas más brillantes en el grupo, Cástor o Alpha Geminorum, y Pollux, nombre en latín para Poliduces, o Beta Geminorum. La pregunta es, Marcos mimetizó el popular y muy conocido mito del Dioscuros mostrando a Santiago y Juan como una versión cristianizada de Cástor y Poliduces, inseparables e indiferenciables, imágenes especulares uno del otro. Y en el mismo sentido en que Santiago y Juan eran referidos en el mismo orden, Cástor y Poliduces nunca eran llamados Poliduces y Cástor, siempre Cástor y Poliduces. Pero aquí es donde la cuestión se pone interesante. ¿Recuerdan la escena en la que Santiago y Juan le piden a Jesús sentarse a la izquierda y derecha de él en su gloria? Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, quisiéramos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Se nota cómo, además de estar hablando en una sola voz, a ninguno le parece importar cuál toma la posición de la izquierda o la derecha, aunque la posición de la derecha estaba asociada con el lugar de honor. Sentarse a la derecha de una deidad hubiese sido el mejor asiento en el espectáculo, pero, de acuerdo a Marcos, ni Santiago ni Juan muestran el más mínimo interés por el asiento de la derecha. De nuevo, ellos son mostrados como uno solo en vez de 2 hermanos distintos, quienes, sabemos, se pelearían por estar a la mano derecha de Jesús. Marcos nos ha dado un indicio de copia en este pasaje, los hermanos solicitan flanquear a Jesús a su izquierda y derecha, una deidad, flanqueada por gemelos. Los gemelos Cástor y Poliduces se ven en estas imágenes flanqueando a una deidad, uno a la izquierda y otro a la derecha. Aquí se ven con Helena de Troya, hija de Zeus, y por tanto un semidios e inmortal. Otra los muestra a la izquierda y derecha de Zeus. Aquí se ven 2 instancias donde el Dioscuri flanquea a Astarte. En esta imagen flanquean a Serapis. En esta escultura flanquean a Saturno. Una donde flanquean a Júpiter. Y otra donde flanquean a Júpiter. Esta moneda los muestra a la derecha e izquierda de Artemisa. Y una más con Artemisa. Esta es quizá con Heracles. Y una con Helios. Una en donde flanquean a Juno. Cástor y Poliduces, el Dioscuro, flanqueando a diversas deidades. Esto explicaría por qué Marcos formó a Santiago y Juan como gemelos pidiendo flanquear a su deidad,
sin importar cuál tomaba determinado lado. Parece que, de hecho, Marcos estaba superponiendo el muy conocido mito de Cástor y Poliduces cuando construía los personajes de Santiago y Juan, e inventado los detalles basado en la mitología en vez de darnos eventos históricos reales. Pero existe otra rareza en la narrativa, que deliberadamente he dejado para el final. Es otro indicativo de copia de la mitología griega en su texto, esta vez es uno explícito, que ninguno de sus lectores podría pasar por alto, y únicamente ocurre en el Evangelio de Marcos. Para los que tuvieran una copia de Marcos, era un indicio muy importante dado por parte del autor al inicio de la historia para que no perdieran de vista la obvia referencia que se hacía a los gemelos mitológicos. A Santiago hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, a los que nombró, Boanerges, esto es, hijos del trueno. Los gemelos, Cástor y Poliduces, eran conocidos en conjunto como el Dioscuro, que significa, los hijos de Zeus. Zeus es conocido como el dios del trueno, y Cronos, el padre de Zeus, era conocido como el padre del trueno. Cástor y Poliduces, el Dioscuro, traducción literal, los hijos de Zeus. Marcos le dio a sus lectores una bandera fácil con la cual reconocer su versión cristianizada del Dioscuro en su trabajo. Santiago y Juan, los hijos del trueno, hijos de Zeus, los gemelos míticos griegos conocidos como el Dioscuro. Por último me gustaría presentar un paralelo final concerniente a Santiago y Juan y Cástor y Poliduces. Es interesante saber que los primeros cristianos pensaban que Santiago era mortal y Juan inmortal. Cástor era mortal y murió por la espada, igual que Santiago, y Poliduces inmortal, justo como se creía que era Juan.